víctimas hablamos, hay otro tipo de víctimas, ¿no? Las víctimas, bueno, todas son víctimas de este conflicto político que se vive en Venezuela, pero son víctimas los alcaldes opositores en Venezuela. Estos gráficos que ven en nuestro video wall muestran el estatus de muchos de ellos en este momento. Detenidos, con orden de aprehensión, otros destituidos, fuera del país algunos. Es una situación complicada la que están viviendo. Y yo quiero saludar en nuestros estudios en Miami a uno de estos alcaldes o exalcalde, en este caso, Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, sentenciado por el Tribunal Supremo en Venezuela. Ramón, buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Idania, gracias a ti por la oportunidad en este momento tan difícil para, no solo para mí, sino para millones de venezolanos. Ramón, ¿cuándo sales de Venezuela? Es decir, ¿cuándo logras salir de Venezuela y por qué tomas la decisión de salir? Bueno, déjame darte un poquito de contexto, Idania, para quienes nos escuchan. Yo estuve hace un poco más de un mes en una gira que me llevó a la ciudad de Lima. Allí me reuní con el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y luego a Santiago de Chile, donde me reuní con el presidente Piñera. Luego de esa gira, cuando regresé a Caracas, en el aeropuerto, el gobierno me quitó mi pasaporte. No solamente lo anuló en el sistema, sino que me lo quitó físicamente, me dejó sin el documento, sin el pasaporte. Y adicionalmente a eso dictaron sobre mí una medida de prohibición de salida del país. Unos días después, pocos días después, mi esposa iba a salir con mis menores hijos de viaje, a un viaje planificado con mucho tiempo, y allí a ella le quitaron el pasaporte, se lo anularon, la dejaron sin pasaporte. Eso para darte un poco de contexto. Cuando se hizo evidente que yo iba a ser detenido, apresado, que iba a correr la misma suerte que tantos otros colegas y alcaldes ya habían corrido, yo tomé la decisión de no dejarme apresar. Básicamente porque creo que frente a un gobierno dictatorial como el que tenemos en Venezuela, es poco lo que se puede hacer desde la cárcel. Ya tenemos muchos presos políticos en Venezuela, cada preso político es una preocupación adicional, un peso adicional, y más bien, recuerda que en Venezuela la cárcel significa no solamente que estás preso, sino que además estás aislado, de manera que estás severamente limitada tu capacidad de operar, de hacer cualquier cosa. Y pues claramente libre y activo puedo hacer mucho más por la causa venezolana, como lo que hice en Perú o en Chile, o como lo que estoy haciendo aquí contigo, hablando con gente, con líderes, hablando con millones de personas, con esta oportunidad que tú me das para hablar sobre el problema de Venezuela y sobre las soluciones al problema de Venezuela. Es decir, Ramón Muchacho va a tener una agenda internacional en favor de Venezuela o de explicar lo que está ocurriendo en Venezuela. Hasta donde sea posible, y Dania, así será. Ramón, le declaraste al periodista Fernando del Rincón que la salida en Venezuela no pasa por ser una salida democrática. Es decir, si entendemos o si vamos a que democrático tiene que ver con lo electoral. Esta declaración evidentemente ha causado impacto, puesto que se hace en el momento en que la oposición, incluido Primero Justicia, el partido al que pertenece Ramón Muchacho, va a unas elecciones regionales. ¿Cómo entender esto? Bueno, voy a separar la respuesta en dos partes, dejo las elecciones regionales para la segunda parte. Lo que he venido diciendo, Idania, es que efectivamente en Venezuela las posibilidades de conseguir una solución a esta crisis, de lograr el cambio político en Venezuela, las posibilidades de hacerlo democráticamente ya no existen. Existieron en el pasado y se fueron reduciendo paulatinamente. Ya no quedan posibilidades de un cambio democrático en Venezuela. Si alguna quedaba, quedó pulverizada con la última Asamblea Nacional Constituyente y con las aberraciones cometidas en Venezuela en estos últimos días, en estos últimos meses. No hay, te lo digo desde el fondo de mi corazón, hay que forzosamente llegar a esa conclusión y reconocerlo. No hay forma de conseguir una solución democrática a la crisis que vive Venezuela hoy.
Eso por una parte. Por otra parte, para ir a la respuesta a tu pregunta, es verdad que muchos venezolanos están angustiados por el tema de las elecciones regionales. Al respecto debo decirte varias cosas para tratar de bajar ese nivel de angustia. En primer lugar, hay muchas buenas razones para participar en las elecciones regionales y también hay muchas buenas razones para no participar en las elecciones regionales. No es una decisión fácil, ni es blanco y negro, tiene muchos grises y muchos matices. La Unidad Democrática se reunió para decidir, fue una decisión muy difícil, me consta que fue muy difícil, discusiones muy arduas, finalmente la unidad decidió participar en esas elecciones. Ahora, ya es una decisión tomada. Yo no voy a tratar acá de justificarla, pero sí de explicarla para quienes nos escuchan. Hay la preocupación de que el participar en las elecciones regionales puede implicar legitimar al gobierno de Maduro. Yo quiero decir aquí enfáticamente, el gobierno de Maduro, igual que el CNE, están deslegitimados. Y no hay forma de que se legitimen con una elección o con 100 elecciones de gobernadores o alcaldes. Una vez que el gobierno pierde la legitimidad, no hay forma de recuperarla. La única forma de tener legitimidad de origen en democracia es a través del voto. Es decir, en Venezuela no habrá un gobierno legítimo hasta que no haya una elección presidencial democrática, libre, abierta, con voto universal, directo y secreto para elegir un nuevo presidente. Claro. Hasta entonces no habrá en Venezuela un gobierno legítimo, este no lo es y no se va a legitimar porque participemos o no en las elecciones. Claro, una Ramón. cosa para tener clara. Una cosa más que te quiero agregar. Ok. Termina. Si me permites, muy breve. Por favor. Ante una dictadura, la oposición lo que está viendo aquí es una oportunidad para pelear. Es decir, vamos a dar la pelea en cualquier terreno. Esos candidatos que se están postulando, es verdad, son políticos, es verdad, tienen aspiraciones, pero se están inscribiendo en una lista para ser perseguidos. No están dando un paseo por el parque. Y ellos tienen en este momento la obligación de agitar, de organizar, de pelear y defender votos en las mesas, es decir, de dar la pelea contra la dictadura en cualquier terreno y especialmente en este, que es el electoral, que es el que más nos favorece a nosotros de todos, donde el que menos nos favorece es el de la violencia. Ramón, pero es un contrasentido. Si en Venezuela no hay salida democrática, ¿para qué ir a elecciones? Si me acabas de decir hace un momento que ya hay suficiente... No, pero estas elecciones no son, fíjate... Pero ya va, te digo yo ahora, un momento. Idania, no. Pero Ramón, o sea, es que... es decir, es un contrasentido. Y si me acabas de decir además que hay suficientes presos en las cárceles, que se puede ayudar a Venezuela no estando preso, ¿para qué inscribirse en una lista de perseguidos políticos o de presos del mañana? Sí, bueno, varias cosas. En primer lugar, el hecho de que no haya una solución al problema central, que es el cambio de gobierno en Venezuela por vía democrática, no quiere decir que el gobierno no intente hacer elecciones regionales o municipales y que allí no haya razones para participar. El tema es que las haya o no las haya, eso ni resuelve el problema venezolano, ni lo resuelve ni lo complica. Haya o no haya elecciones y participemos nosotros o no participemos, el problema central no se va a hacer ni más fácil ni más difícil de resolver. Van en dos canales distintos y por eso yo creo que se le ha puesto demasiada atención al tema de las regionales. Yo entiendo que hay gente que quisiera ver a la oposición no participando porque el CNE es fraudulento, etcétera, etcétera, pero créeme, hay algunos motivos por los cuales esa pelea se puede dar a pesar de que termine en más presos políticos. Tú me dices, bueno, ¿por qué si estos candidatos van a correr ese riesgo se inscriben? Bueno, es que todos los que están en los cargos, todos los gobernadores y alcaldes de oposición en este momento están corriendo el riesgo y nosotros no hemos decidido como oposición o como unidad renunciar a los cargos o dejar de competir, es decir, los riesgos los estamos corriendo y los vamos a seguir corriendo y a cada quien le tocará en su momento decidir si va preso, si se queda, si va al exilio, si va al destierro. Bueno, así es esta pelea en tiempos de dictadura, lamentablemente, Idania. Aquí el tema central no es ese, aquí el tema central es que en Venezuela hoy no hay posibilidades de salir democráticamente, de lograr democráticamente el cambio político que el país reclama y mientras tanto la comunidad internacional parece inmóvil frente a una cosa que afirmó el presidente de los Estados Unidos recientemente, que nada más y nada menos dijo que no descartaba una opción militar en Venezuela. Ante eso la respuesta es nadie sabe nadie dice nada, algunos en piloto automático rechazan eso porque quienes somos políticos tenemos aquí metido en la cabeza que hay un principio importantísimo que es la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y hace que como un efecto reflejo rechacemos cualquier cosa que suene a intervención, pero Latinoamérica está paralizada sin que nadie pueda decir no queremos una intervención, no hace falta, no es necesaria, lo que queremos es esto, la solución en Venezuela es esta. Resulta que nadie la tiene, hemos perdido años en esto y nadie tiene una propuesta ni una solución viable distinto a lo que ya se ha intentado y no ha funcionado para traer democracia a Venezuela. Pero si no es democrática la salida en Venezuela,
¿cuál es entonces, por ejemplo, para Ramón Muchacho la salida? Mencionas que América Latina está paralizada. Bueno, no solo se pronunció el presidente Donald Trump, se ha pronunciado su vicepresidente Mike Pence en Colombia y en Argentina, diciendo que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados, que no va a permitir que el pueblo se siga muriendo de hambre y que hay varias opciones. El presidente Santos dice, no nos gustaría una salida, una opción armada, lo acaba de repetir Macri, pero las opciones pueden ser varias. Para Ramón Muchacho, ¿cuál sería entonces la salida? ¿Estaría de acuerdo con una intervención de Estados Unidos? Bien, fíjate, y Dania, varias consideraciones acá. El hecho de que, digamos, ya no hay forma de lograr una salida democrática por los caminos normales de la democracia internamente en Venezuela por nosotros solos, los venezolanos, no quiere decir que nuestra lucha no siga siendo democrática, porque es que al final nosotros no sabemos dar otra. En verdad, no sabemos dar otra lucha distinta a la democrática. Nosotros la oposición y la unidad. Así es que seguiremos en ese camino aunque esté aparentemente cerrada esa posibilidad. Hoy creo que esa posibilidad no existe. Por eso apelo a la comunidad internacional. Por eso apelo a lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Primero, porque necesitamos ayuda. Segundo, porque se puede hacer más de lo que se está haciendo. Y tercero, porque como no se está haciendo las cosas que podrían intentarse, entonces hay una amenaza del gobierno de los Estados Unidos que dice no descarta una opción militar. Y sobre eso te quisiera decir lo siguiente. Esa amenaza creo que es muy peligrosa, creo que es muy real y creo que podría materializarse. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que las oficinas del propio gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Oficina Central de Inteligencia, lo que están diciendo en sus reportes públicos, que están en los medios de comunicación, están diciendo Venezuela, el gobierno de Venezuela es un peligro, bueno, no para el pueblo venezolano, que también lo es, nos están masacrando, sino que está diciendo ese gobierno es un peligro para los Estados Unidos y para la región. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está Irán, está Rusia, está Cuba, está Hezbollah, están los terroristas, están los carteles del narcotráfico. Entonces puede desestabilizar la región y son una amenaza para los Estados Unidos. Eso es lo que dicen, tú lo puedes creer o no, no importa lo que tú y yo pensemos, yo creo que es así, pero no importa que nosotros pensemos. Eso es lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos dice, no descarto una opción militar. Bueno, eso debería ser suficiente para encender todas las alarmas del continente y que haya una gran unidad continental que diga, en Venezuela vamos a hacer esto, esto y esto para lograr un cambio político sin que tenga que haber una intervención militar. Porque una intervención militar solamente dejaría violencia y sangre. Eso es lo último que todos queremos que ocurra, pero hay una amenaza real y pareciera que hay un montón de gente que no la está viendo, incluyendo al gobierno de Venezuela, que sigue mandando petróleo a los Estados Unidos, por ejemplo. Claro, Ramón, pero a ver, los presidentes de la región nunca como antes han tenido un consenso en relación a Venezuela. Uno puede decir en relación a Venezuela, vamos a hacer esto, sale del Mercosur, por ejemplo, se retiran embajadores, es decir, hay un consenso en hacer algo. Ahora, pueden en la región los presidentes decir, esta es la salida, pero igual está Nicolás Maduro en el poder y está un gobierno chavista, por llamarlo de alguna manera, que está allí y que, a ver, no puede ser desalojado a menos que sea con una intervención. Si la intervención no es de Estados Unidos, entonces, según tu planteamiento, sería de América Latina, de los gobiernos de la región, porque... Pues si no hay salida democrática, ¿cuál es la salida? Que nos gusta en Venezuela y también en Colombia. En términos, yo sería muy feliz si la tuviera y te la pudiera poner en dos platos, pero déjame darte algunas opiniones al respecto, muy personales. En términos beisbolísticos, hay que jugar según dice el librito. El librito dice, la última opción es la militar, esa es la más costosa, es la más fea, es la peor, es la que nunca quieres usar. Antes de llegar ahí, tú agotas todas las demás. Entonces, en Venezuela comenzaste con presión diplomática, luego con algún tipo de, vamos a decir, presión comercial, financiera, etcétera. Bueno, y en eso estamos. No ha dado solución, la verdad, no ha servido porque este es un gobierno infinitamente irresponsable, se desconectó del mundo, se aisló del mundo y, bueno, básicamente vive aislado y no le importa ni la opinión internacional ni la responsabilidad que pueda tener por los crímenes que está cometiendo. Ahora, en ese contexto, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, todavía hay países de la comunidad internacional que se hacen los locos. Todavía hay países que no ponen su voto en la OEA para aplicar la Carta Democrática, a pesar de que a estas alturas probablemente una aplicación de la Carta Democrática tampoco resuelve el problema. Pero hay países, Nicaragua, Bolivia, otros, que siguen haciéndose los locos con este tema. Otra cosa, Idania, que es fundamental, el tema económico, el tema financiero del gobierno. El gobierno de Maduro sigue recibiendo dinero y lo recibe básicamente de tres
fuentes, Las dos primeras son dos grandes países que no tienen nada que ver con Latinoamérica. Probablemente no les importa Latinoamérica, no les importa el pueblo de Venezuela, les importa su pelea con los Estados Unidos y el tema geopolítico. China y Rusia. Dos países que le han dado mucho dinero y soporte económico a Venezuela y se lo siguen dando. Hay un préstamo de hace menos de 1 o 2 semanas de la petrolera rusa a PDVSA. Esos dos países, la comunidad internacional, Latinoamérica, los Estados Unidos, tienen que buscar mecanismos para persuadir a esos dos países para que cese el auxilio financiero al gobierno de Nicolás Maduro. Pero además, paradójicamente, hay un tercer país que le da dinero a Venezuela. Es nada más y nada menos que los Estados Unidos, que le da dinero para pagar de contado las compras petroleras. Entonces, en medio de este conflicto donde Trump dice esto y Maduro dice esto, pues Trump sigue pagando el petróleo y Maduro sigue mandando petróleo al país que dice que lo va a invadir. Pero el presidente esas son Trump... las cosas que estamos viendo hoy. Claro, pero el presidente para Trump... terminar la idea, solo permíteme redondear esta idea. Ok, pero breve, que ya estamos en tiempo. Antes de una intervención militar, nosotros deberíamos ver, por ejemplo, unas sanciones, un cerco financiero a un gobierno que utiliza ese dinero. ¿Para qué utiliza el gobierno ese dinero? ¿Para comprar comida? No, evidentemente. ¿Para medicinas? No. ¿Para atender la crisis humanitaria en Venezuela? No. ¿Para qué lo utiliza? Para regalar gasolina. En Venezuela no hay comida y no hay medicina, claro, pero hay gasolina gratis para todos. Eso cuesta $7.000 millones al año, por ejemplo, una gran irresponsabilidad. Y para comprar armas, para reprimir al propio pueblo. Para eso se utilizan los recursos. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, hay cosas que se pueden hacer que no se están haciendo antes de una intervención militar. Como nadie las está haciendo, probablemente terminemos en el peor de los escenarios, que es esa intervención militar. Es un riesgo real hoy. Ramón, yo no creo que a Rusia... y a China se les convenza de ir contra Maduro, por lo menos es mi opinión personal, y no creo que no haya sido por falta de intento. Luego el gobierno de los Estados Unidos ha preferido tener sanciones a nivel individual para no tenerlas a nivel país, aunque el gobierno bien gasta el dinero, como tú señalas, en lo que has especificado. Lo que no se quiere es aumentar de alguna forma la crisis humanitaria por la que está pasando el pueblo en Venezuela. Pero, como ha dicho el vicepresidente Mike Pence en la región, todas las opciones están planteadas y Estados Unidos ha dicho que prefiere ir por estas sanciones individuales antes de ir por la colectiva. Pero están allí y están sobre la mesa. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Ramón, gracias por habernos acompañado estos minutos desde nuestros estudios en Miami. Gracias a ti, Dania. Saludos.